Muy buenas noches, amigos. Hoy, sábado 17 de mayo del 2025, estamos comenzando el podcast y vamos a comenzar a las 8 de la noche, hora del este, pero va a variar el horario. Disculpen, eh, porque lamentablemente en estos momentos no está habilitada mucho mi función en vivo por YouTube. Entonces, estoy grabando y luego voy a pasar la grabación al podcast para que ustedes lo puedan escuchar y también luego por Spotify. El primer capítulo de la semana pasada hablamos un poco sobre el universo. Y al final terminamos con la parte filosófica. Ahora vamos a hacer la inversa. Vamos a comenzar con la parte filosófica y luego vamos a hablar lo más brevemente acerca del planeta Tierra. Muy bien, comenzamos. Los sofistas y Sócrates fueron, se podría decir, la segunda gran generación, no generación, sino gran generación de filósofos de la antigua Grecia. Porque dentro de los primeros filósofos naturalistas, ¿no? Del periodo cosmológico, hubieron generaciones. Pero es recién con los sofistas a través de lo cual se logra superar el periodo cosmológico y logramos obtener un nuevo periodo, que sería el periodo antropológico. ¿Por qué antropológico? Porque se basa en el ser humano. Si bien los primeros filósofos se basaban en el origen del universo, el origen de todo lo que existe, este grupo de filósofos, como los sofistas y Sócrates, se basaban todo lo que respecta al ser humano. Dos de los sofistas más famosos que logramos conocer son Protágoras y Gorgias. Protágoras decía que el hombre es la medida de todas las cosas. Y tenía mucha razón. Yo no voy a criticar a ningún filósofo, voy a tomar lo mejor de cada filósofo. ¿Ok? Muy bien. Tenía razón porque nosotros tenemos un concepto sobre diferentes cosas. Por ejemplo, ¿m? Y vámonos un poco al tema de las culturas. Lo vamos a relacionar con el día de hoy, ¿no? Eh, Hay culturas que tienen una forma de ver el amor, por ejemplo, ¿no? El amor entre una persona y otra, ¿no? Uno con uno. Pero hay culturas antiguas o culturas, otro tipo de culturas milenarias, podríamos decirle, que se encuentran en África o incluso en los mismos países musulmanes, donde el amor, una persona puede estar puede tener hasta cuatro matrimonios como máximo, ¿no? Entonces, siguiendo lo de Protágoras, que decía el hombre es la medida de todas las cosas, nos está refiriendo a que los seres humanos somos los que tomamos los diferentes conceptos, los diferentes puntos de vista y que se adaptan a las diversas culturas. Espero haberme dado a entender. Y por otro lado, Gorgias decía que no se puede conocer nada, ¿no? Gorgias decía, nada existe, ¿no? O sea, Gorgias es lo máximo del escepticismo, ¿no? ¿Qué significa escepticismo? Dentro de la teoría del conocimiento, el escepticismo niega que las cosas se puedan conocer, ¿no? Entonces, para Gorgias nada existe y y si existiera, decía Gorgias, no se puede conocer nada, decía, más o menos así. No, por ejemplo, el tema del universo, el tema de las estrellas. Gorgias lo negaba y decía de que quizá no se podía conocer, ¿no? No se podía conocer. Y vamos a ver lo productivo de Gorgias, que efectivamente nosotros no podemos conocer nada al 100%, ¿no? Gorgias tenía razón también. Nosotros no podemos conocer nada al 100%. Pero eso no quiere decir de que no podamos conocer. Nosotros podemos tener una verdad con respecto a la realidad, ¿no? Por ejemplo, ¿qué sería la realidad? Si en el fondo de pantalla el planeta Tierra es una realidad. Y la verdad
es como nosotros, como seres humanos, vemos el planeta Tierra. Y ahí se aplica un poco lo de Protágoras, ¿no? Que el hombre es la medida de todas las cosas. Entonces, esa es nuestra verdad. Y cada quien tiene su verdad acerca del planeta Tierra. Pero eso no quiere decir de que el planeta Tierra no exista. El planeta Tierra existe independientemente de nuestra existencia. Y si nosotros vamos a filosofar un poco más con respecto a esto, podríamos caer en un círculo vicioso, ¿no? De que si nosotros podemos conocer la verdad, pero si nosotros no existimos, el planeta Tierra seguiría existiendo. Entonces, para no llegar a eso, vamos a llegar a Sócrates, que se dice que fue uno de los más grandes filósofos de la historia de la humanidad. El planteamiento de Sócrates es muy interesante porque contradice a lo de Protágoras y Gorgias. ¿Se acuerdan que la vez pasada, la semana pasada, hablamos de Parménides y Heráclito? Que Heráclito decía que todo está en constante movimiento, mientras que Parménides decía que todo es estático. Y bajo mi punto de vista, sí, yo sigo lo de Heráclito, ¿no? Que todo está en constante movimiento, como estamos viendo las descripciones, lo que ha descubierto la ciencia acerca del universo, podemos ver que todo está en constante movimiento. Igualmente, en este periodo antropológico de la filosofía, Sócrates tenía una diferencia con los sofistas. Para Sócrates sí se podía conocer las cosas, pero Sócrates iba al otro extremo, ¿no? Mientras Gorgias decía de que nada se puede conocer, Sócrates pensaba que la verdad era igual a la realidad, pero no diferenciaba de que la verdad está en nuestra mente y que la verdad no es la realidad. Entonces, a eso llega Sócrates. Entonces, se puede decir de que Gorgias era el extremo del escepticismo. Podríamos decir de que Sócrates podía llegar a ser ciertamente dogmático dentro de la teoría del conocimiento. Pero ahora, para no confundirlos, vamos a poner las cosas sencillas. Sócrates decía, cuando le preguntaban, ¿en qué se diferencia el hombre de los animales? Sócrates decía que el hombre tiene, cuando decimos hombre nos referimos a varón y mujer, que el hombre tiene alma. Eso es lo que decía Sócrates, que el hombre tiene alma. Pero la noción de alma de Sócrates no era la misma que tenemos ahora, no era la misma, sino que la noción del alma de Sócrates era que el alma es igual a la sabiduría. Sabiduría, ese es el alma. Y para Sócrates la sabiduría estaba dentro de cada uno de nosotros. Por eso Sócrates decía, conócete a ti mismo. Nosotros mismos encontramos sabiduría. Pero les doy un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, cuando ustedes, no sé quiénes irán al gimnasio, ¿no? O quienes salen a trotar, ¿no? Las personas que entrenan su cuerpo para tener un físico saludable. Así como muchas personas entrenan su cuerpo para tener un físico saludable, Sócrates decía que también había que entrenar al alma. ¿Y cómo se entrenaba al alma? ¿Cómo se mejoraba el alma? A través de la búsqueda de la sabiduría. ¿Y dónde estaba la sabiduría? La sabiduría está dentro de nosotros mismos. Y hay un dicho muy importante de Sócrates por eso que dice, conócete a ti mismo. Porque la sabiduría está dentro de nosotros mismos. Pero, ¿cómo se obtiene la sabiduría que está dentro de nosotros mismos? Primero en reconocer que no sabemos nada. Solo sé que nada sé, sería Sócrates. Nosotros no lo conocemos todo. Nadie conoce absolutamente todo. La realidad es mucho más grande a las verdades que uno pueda conocer. Incluso en lo que se refiere a los conocimientos del género humano a nivel general, cada día se descubren cosas nuevas.
A lo largo de la historia de la humanidad se han descubierto miles de cosas. Y ningún ser humano conoce todo lo que se ha descubierto. Por ejemplo, yo les pregunto, de acuerdo a los conocimientos humanos que hay, ¿no? Eh, ¿Cuántas personas hubieron en el antiguo Egipto, por ejemplo? No conocemos. Nos acercamos, sí, podemos sacar deducciones, los arqueólogos pueden inferir, pueden hacer excavaciones, pero no conocemos eso. Incluso las excavaciones que hacen los arqueólogos sobre el antiguo Egipto, tampoco no las conocemos todas. Conocemos una parte, porque la información es grande. Y actualmente, incluso en la época del Internet, en la época virtual, los conocimientos que hay en la red son demasiado amplios. Hay una gran cantidad de conocimientos. Y nosotros no vamos a conocerlos todos. Por eso se dice, solo sé que nada sé, decía Sócrates. Pero no conocer todos los conocimientos que hay hace que no seamos sabios. No, nosotros podemos ser sabios sin tener todos los conocimientos. Simplemente tenemos que saber buscarlos, analizarlos, pensar por nosotros mismos. Ese es entrenar el alma para Sócrates. ¿No? Y le podríamos preguntar a Sócrates, ¿no? Y yo me baso más que todo en los diálogos de Platón, en lo que habla Aristóteles también de Sócrates, ¿no? Tanto Platón como Aristóteles hablan de Sócrates, porque Sócrates nunca escribió nada, lamentablemente, pero dejó un gran legado a través de los escritos de sus discípulos, como Platón, y el discípulo de Platón que fue Aristóteles, ¿no? Que la próxima semana vamos a hablar de ellos dos. Le preguntarían a Sócrates, por ejemplo, a ver, de más, si yo entreno mi cuerpo físicamente, voy a tener un beneficio de que voy a estar bien de salud, voy a ser atractivo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, ¿cuál es el beneficio que yo obtendría si logro obtener sabiduría? Sócrates dice dos cosas, la libertad y la felicidad. La verdadera libertad se logra con sabiduría, y eso sí estoy totalmente de acuerdo. Eso se aplica incluso hasta el día de hoy. La verdadera libertad se obtiene a través de la sabiduría. Si nosotros nos mantenemos ignorantes, no buscamos la sabiduría y damos las cosas por sentado y hacemos todo lo que nos dicen otras personas sin dudar, sin investigar, entonces vamos a ser esclavos, no vamos a ser libres y por lo tanto nos vamos a mantener en la ignorancia. Entonces, la sabiduría es la base fundamental para obtener la libertad y también la felicidad. ¿Qué vale que una persona haga deporte, entrene bien su físico, sea atractivo, esté muy bien de salud, si no es libre, si no puede pensar por sí mismo? Quizá puede ser infeliz, ¿no? O en el caso del dinero, por ejemplo, ¿no? Hay muchas personas que son ricas pero no son felices. Entonces, ¿cómo un rico o una persona que tiene un excelente físico puede ser feliz? A través de la sabiduría, no buscando la sabiduría, amando la sabiduría, investigando, pensando. Y una cosa más dice Sócrates, que es el sabio el que hace el bien. Ahora, para terminar con lo de Sócrates, porque quizás se va a pasar mucho tiempo y quiero hacerlo un poco más corto que la vez pasada, y quiero hablar lo más rápido posible acerca de la Tierra, aunque es grandazo el tema, pero quiero compartirlo con ustedes. Y vamos a ver un poco del dios de Sócrates. En la época de Sócrates en Grecia, en la antigua Grecia, se creía en los dioses griegos, dioses que hacían fiestas, que participaban en guerras,
que se emparentaban con seres humanos, ¿no? Eh, y Sócrates no hablaba, no estaba a favor de esos dioses, no creía en esos dioses. Por eso lo consideraron como un hereje, entre comillas. Y le dieron la pena de muerte a Sócrates. ¿Qué decía Sócrates de Dios? Ahora, que no creyera en esos dioses no quiere decir que no creyera en Dios. Sócrates tenía una noción de Dios. El Dios de Sócrates era una energía perfecta que lleva el orden del mundo. ¿Y qué nos acerca a Dios según Sócrates? La sabiduría. La sabiduría. Sócrates era un idealista, pero que no separaba la realidad de las ideas. La realidad estaba junto con las ideas. Para Sócrates la realidad sí se podía conocer, pero a través de la sabiduría, a través de las ideas. ¿Cuál es mi punto de vista con lo que se refiere a esta discusión o contraposición entre los sofistas como Protágoras y Gorgias y Sócrates? Mi punto de vista es que Sócrates tenía razón en lo que se refiere a que sí se puede obtener el conocimiento, ¿no? Ahí sí discrepo con Gorgias, ¿no? Gorgias decía que no se puede conocer nada. Yo creo que sí se pueden conocer las cosas, pero que, y ahí continúo con Sócrates, lo que podemos conocer es limitado. Nunca vamos a poder conocerlo todo. Por eso es que solo sé que nada sé. Pero a lo que sí tengo una cierta discrepancia con Sócrates es que Sócrates equiparaba, ¿no?, la verdad con la realidad. Y la verdad y la realidad nunca van a ser lo mismo, porque la verdad es la forma que yo puedo conocer la realidad. Pero más adelante puede venir una persona que investigue mejor que yo y conozca algo mejor. No, por ejemplo, durante muchos años se pensaba de que la Tierra era el centro del universo. Luego fue el Sol. Y ahora se sabe de que el universo está en expansión, que para mí es infinito. Entonces así, ¿no? Es muy importante tener en consideración eso. Pero lo que rescato de los sofistas, bajo mi punto de vista, es que efectivamente el hombre sí es la medida de las cosas. Por más que Sócrates se opusiera a eso, Sócrates también estaba tomando al hombre como medida de todas las cosas. Pero iba para un plano ideal. Muy bien, ahora sí, para no alargar más el tiempo, vamos a continuar con el tema del planeta Tierra, nuestro planeta, el tercer planeta. Ya vimos la semana pasada una gran cantidad de datos acerca del universo. Ahora vamos a hablar del tiempo geológico de la Tierra. Así, muy breve. El tiempo geológico es el tiempo transcurrido desde la existencia de la Tierra hasta la actualidad. Ahora ustedes me dirán, eh, pero en mi religión me han dicho unas cosas diferentes. Bueno, nosotros respetamos, yo respeto las religiones, es una cuestión de fe, y estas investigaciones científicas de las cuales voy a compartir no niegan en ningún momento ni lo que dice la Biblia, ni lo que dice el Corán, etcétera, etcétera. No estamos negando nada religioso. Lo que les pido es de que no comparen ni traten de forzar la parte espiritual, la parte de las creencias y de la fe que tienen ustedes con esto de aquí. Esto es para que ustedes conozcan lo que nosotros sabemos hasta ahora, ¿no? Como decía Sócrates, solo sé que nada sé, pero los seres humanos estamos aproximándonos a tener verdades, a tener conocimiento. O sea, esto es para tratar de buscar la sabiduría. Porque ¿cuál es el problema? O sea, hay dos formas de llevar la religión, y quiero responder así rápido esto. Hay dos formas de llevar la religión. Una forma de mantenerse en la ignorancia, eh, tratar de no querer conocer más allá,
y otras siendo sabios. Yo creo en Dios, pero quiero ser sabio también. ¿Y qué significa ser sabio? Buscar la sabiduría, buscar la verdad. Entonces separemos una cosa de otra. No combinemos las dos cosas. Entonces continuemos con la parte del tiempo geológico. El- los geólogos, también los paleontólogos y los arqueólogos, han dividido la historia geológica, vamos a decirle, la historia de la Tierra, no la historia de la humanidad, sino la historia de la Tierra, del planeta Tierra, de la siguiente manera: en eones, en eras, en periodos y en épocas. Un eón es más o menos 1.000 millones de años. Es bastante tiempo, 1.000 millones de años. Imagínense, un ser humano a lo máximo vive 60 y tantos, 70, póngale 100 una persona longeva, ¿no? Máximo 100 años, ¿no? En 1.000 años hay 10 generaciones de longevos en 10 años. En 1.000 años, perdón. En 10.000 unas 100. De 10.000 sigue 100.000. De 100.000 va avanzando, ¿no? Vamos elevando hasta llegar al millón. Ahora, miren, no estamos hablando de 1.000 millones de años. Una gran cantidad de tiempo. Entonces en la Tierra se conocen cuatro eones. Cuatro eones: el eón ádico, el eón arcaico, el eón proterozoico y el eón fanerozoico. Esos son los cuatro eones que se conocen en la historia de la Tierra: el ádico, el arcaico, el proterozoico y el fanerozoico. Si gustan, se lo pueden saber de memoria también. Es importante por cultura general. Por eso es en base a las investigaciones. Quizá en el futuro nuevas investigaciones puedan reconfigurar. Ahora, el león ádico, o jádico le dicen algunos, es el león más antiguo de la historia de la Tierra, ¿no? Comienza más o menos hace 4.600 millones de años y concluye hace 3.800 millones de años. Más o menos tuvo una duración de 800 millones de años, una gran cantidad de tiempo. Bueno, un poco menos de un eón, pero tuvo una gran duración, ¿no? ¿Por qué jádico o ádico? Por Hades o Hades, ¿no? Que es el dios griego del inframundo. Así le han puesto por ese nombre. Bueno, en esa época la Tierra, nuestro planeta, no era como lo conocemos hoy. No era. Era totalmente diferente. Y acá continuamos con lo que decía Heráclito, ¿no? Que todo cambia. Efectivamente, todo cambia, ¿no? La Tierra, nuestro planeta Tierra, era una bola de lava hirviendo, de magma. Y una evidencia de eso es, por ejemplo, el mineral zircón. Busquen por internet ustedes cuando tengan tiempo, ¿no? ¿Qué es el zircón? Es una gran evidencia de eso. En esa época, lo poco que conocemos hasta ahora, según las teorías científicas, se da un gran impacto. Se dice en los científicos que el planeta Tierra colisiona, se roza con un planeta que se llamaba Theia, o Tea, le dicen algunos. Y como producto de esa colisión de esos dos planetas, o sea, de la Tierra y del planeta Theia, salen fragmentos que hacen un campo gravitatorio y en base a ese campo gravitatorio pequeño se forma nuestra luna, nuestro satélite, la luna. Ojo, es una teoría. Es la teoría más aceptable que se refiere a la formación de la luna. Ujú. Y eso pasó más o menos unos 4.500 millones de años, ¿no? Más o menos en ese periodo. ¿No? Otra cosa importante, quizá por la colisión que tuvo la Tierra con otro planeta, en ese momento el día, actualmente el día dura 24 horas. ¿Se acuerdan que le dije que en diferentes planetas duran diferentes tiempos? En Marte, por ejemplo, dura 25 aproximadamente. Aquí en la Tierra dura 24 horas el día. Y los días son por los movimientos de rotación de la Tierra sobre su propio eje, ¿no?
O sea, la Tierra da vueltas por sí misma. En esa época de León Gieco, el día en la Tierra no duraba 24 horas, duraba 5 horas. O sea, iba muy rápido, muy, pero muy rápido. El día en la Tierra en esa época duraba 5 horas. Luego del Ádico, vamos a avanzar rápido, sigue el León Arcaico, que comienza más o menos a unos 3.800 millones de años y termina hace 2.500 millones de años. Duró un poco más de un eón, duró 1.300 millones de años. Es el primer eón que hay un registro rocoso geológico. No, es el primer eón con registro rocoso. En ese momento se inicia la teoría, perdón, teoría que estoy hablando, la tectónica de placas. ¿No? Bueno, también es una teoría, ¿no? Pero es la teoría más acertada que se refiere con respecto a los movimientos de la Tierra. ¿No? ¿Qué es la tectónica de placas? Es lo que es, ¿cómo lo explico? A ver, el planeta Tierra no solo se mueve sobre su eje en el movimiento de rotación y en la traslación con el Sol. Dentro de la Tierra y en la superficie terrestre hay constante movimiento. Como les decía, así como en el universo hay movimiento, en la Tierra también hay movimiento. Y es así como, por ejemplo, se crean los continentes. Les voy a dar un ejemplo concreto para que se pueda entender mejor. En estos momentos, actualmente, no en esa época, sino actualmente, América del Norte, donde estoy ahorita, y Europa se están separando 2,5 centímetros por año. Miren, consiguen hacer una regla y vean cuánto es 2,5 centímetros. Cada año se están separando. América del Norte está yendo más o menos aproximadamente, ¿no? Porque no sabemos exactamente los ángulos, no los tengo, pero aproximadamente está yéndose hacia el oeste, mientras que Europa se está yendo hacia el este, ¿no? Hacia el este. Entonces, si sacamos matemática, voy a agarrar mi calculadora. Aquí está mi calculadora, aquí está. Si 100 centímetros, que es un metro, o sea, miren, ¿ah? Si son 2,5 centímetros por año, una regla de tres simple, ¿no? Matemática básica. 100 centímetros, un metro sería 40 años. O sea, en 40 años se va a separar un metro. Y un metro es más o menos un paso grande de una persona. Y 1.000 metros es un kilómetro, ¿no? Y en un kilómetro se va a separar en 40.000 años. Eso es bastante tiempo. Sí, 40.000 años es bastante tiempo. Y en 40.000 años va a estar separado un kilómetro. Y 6.000 kilómetros, ¿se acuerdan que era 6.000 kilómetros? ¿No? Es una distancia larga, más o menos, aproximadamente, ¿no? Entre la costa oeste de Estados Unidos y la costa atlántica de Europa. Un aproximado, ¿no? 6.000 kilómetros, es una prox. Y 6.000 kilómetros en 240.000 años. Bastante tiempo. Pero como pueden ver, 240.000 es menos de la cuarta parte de un millón de años. Y cuando hablamos del eón arcaico, es un eón que duró 1.300 millones de años. O sea, miren, ¿ah? Eh, dos partes continentales se separan 6.000 kilómetros en menos de la cuarta parte de un millón de años, de un millón menos. Imagínense en 1.300 millones de años cómo van a ser los movimientos. Es una gran cantidad de tiempo. Entonces, esa es la teoría tectónica. Otro dato importante que les quiero dar, ¿no? Para que vean el movimiento de la parte tectónica, es, por ejemplo, lo que sucede en la fosa de las Marianas, ¿no? Como ustedes sabrán, investiguen, la fosa de las Marianas es la profundidad más baja bajo el nivel del mar, ¿no? El ser humano ha llegado a la Luna, pero no ha podido llegar a la profundidad final de la fosa de las Marianas. Y más o menos tiene 11 kilómetros de altura. Mientras que el Everest
que es el monte más grande del mundo, tiene 8,8 kilómetros de altura. Eso quiere decir más o menos que hay 2,2 kilómetros de diferencia. O sea, si tú sumerges el monte más grande del mundo imaginariamente, va a haber una diferencia de agua, va a estar sumergido y va a haber por lo menos 2,2 kilómetros de agua. Es increíble, increíble lo que sucede. Entonces, más o menos espero que hayan entendido un poco, y si no me pueden hacer las preguntas, sobre la parte de la tectónica de placas, ¿no? Eso quiere decir que los continentes, la Tierra firme, están en constante movimiento. Si ustedes pueden ver su Google Earth, yo no lo comparto aquí porque es hablado, pero les invito a que ingresen a Google Earth. Ustedes van a ver pronunciamientos, formas de color quizá, diferencias de color, del mismo color pero con tonalidades diferentes, dentro del mar, en las imágenes satelitales. Van a ver formas. Eso quiere decir de que hay continentes que están sumergidos bajo el agua. Están sumergidos bajo el agua. Eso quiere decir que en la superficie terrestre hay una gran cantidad de movimiento. Y así como en la superficie terrestre hay una gran cantidad de movimiento, también hay movimiento en la parte interna de la Tierra. Por esa parte no lo vamos a tratar en este podcast, ¿no? Entonces, en ese momento se da en el León arcaico la primera parte se da el inicio de la tectónica de placas, ¿no? También se da el origen de la vida. Se dice que las primeras formas de vida fueron bacterias. Hay una hipótesis de Luca, ¿no? LUCA. En inglés sería Last Ultimate Common Ancestor, ¿no? Se dice de que Luca fue la primera bacteria que dio origen a todos los seres vivos. Para mí creo que no solamente fue un Lucas, sino fueron varios Lucas, ¿no? Muy bien, en esta época, en este eón, perdón, aparecen los estromatolitos, que son los primeros seres que oxigenaron el planeta Tierra. O sea, las primeras fuentes de oxígeno, porque en ese momento, hasta antes de los estromatolitos, según lo que se conoce, no había oxígeno en la Tierra. Pero es a partir de los estromatolitos que empiezan a generar las primeras fuentes de oxígeno durante millones de millones de millones de años, ¿no? ¿Y qué eran los estromatolitos? Eran estructuras formadas por grandes conjuntos de cianobacterias. Y cianobacterias son bacterias que hacen fotosíntesis. Se dice que los primeros estromatolitos todavía no producían oxígeno, hacían una fotosíntesis anoxigénica. Anoxigénica sería mejor, ¿no? Anoxigénica, sí. O sea que no producía oxígeno, pero luego ya empezaron a fotosintetizar produciendo oxígeno. Se dice de que en esa época, estamos aún en el arcaico, se generó bueno, salió a flote, vamos a decir, ¿no? Porque es movimientos internos dentro de la Tierra. El primer supercontinente. Este primer supercontinente es una hipótesis, ¿no? De los científicos, que se conoce, le han puesto el nombre de Balbará. B chica, A, L, B de bueno, A, R de ratón, A. Balbará, con tilde en la última A. Balbará. Y se sabe de la existencia de este continente por cálculos matemáticos e hipótesis. Se dice de que Balbará fue el primer supercontinente que existió en la Tierra. Que, o sea, ustedes dirán, ¿no? América, África, etcétera, ¿no estuvieron siempre? No. Esos son continentes modernos. Antes la forma superficial de la Tierra era diferente. Se dice de que solamente estaba Balbará, ¿no? Es lo que se deduce. Y más o menos la existencia de Balbará duró más o menos unos 500 millones de años aproximadamente. Duró ese continente. Y más o menos saquen su cálculo, ¿no? La cantidad de... Ustedes analizan la cantidad del diámetro de la Tierra, analicen, investiguen, ¿no? En la medida del diámetro de la Tierra y más o menos cuántas movidas hay de acuerdo a los centímetros que se mueven por ahí.
Ahora, estos centímetros que son entre 1 y 2 centímetros que se mueven los continentes por año, posiblemente en esa época habían sido más rápido, no sabemos. Pero actualmente más o menos ese es el promedio. Luego siguió el supercontinente de Ur. De este sí hay registro, ¿no? Que sí existió este continente. Y hay evidencias científicas. Y más o menos el supercontinente de Ur duró 200 millones de años. Ahora, cuando hablamos de supercontinentes, estoy diciendo que, eh, y es parte de la teoría tectónica de placas, ¿no? Que de un supercontinente luego se va separando y se forman pequeños continentes y luego se vuelven a unir. O sea, la fluctuación es así, ¿no? Los continentes se separan y luego se unen. Se separan y luego se unen. Eh, y se van moviendo a lo largo de los millones de años. Obviamente se unen por la separación que hay, ¿no? Van chocándose. Les invito a que investiguen sobre la teoría tectónica de placas. Y eso es grande de los orígenes para los terremotos, ¿no? Los terremotos se originan por eso también, por los choques que hay dentro de la Tierra, ¿no? Muy bien. Y el otro supercontinente que se desarrolló en esa época fue el Kernoland, ¿no? Que duró más o menos 300 millones de años. En esa época del arcaico se dieron las primeras formas de fotosíntesis, ¿no? Ya lo mencionamos eso, ¿no? Con los estromatolitos, ¿verdad? Muy bien. Luego del arcaico sigue el eón proterozoico, que es el eón inmediatamente anterior al actual. En el eón proterozoico duró más o menos desde el 2500, desde hace más o menos 2500 millones de años hasta hace 542 millones de años. En esa época hubieron varios continentes, pero yo voy a mencionar los supercontinentes, ¿ok? Por ejemplo, el Nena, el Atlántica, el Columbia, el Rodinia, el Panotia, ¿no? Esos fueron los principales supercontinentes. ¿Por qué se llama Nena? Por el norte de Europa, el norte de América. En ese momento el norte de Europa actual y el norte de América estaban unidos, ¿no? Obviamente con diferentes formas. En este periodo proterozoico se forma la capa de ozono y las primeras células eucariotas y unicelulares. Hasta antes del Proterozoico las células eran procariotas. ¿Qué significa procariotas? Que no tienen núcleo. Y ya las células eucariotas eran con núcleo, ¿no? Y unicelulares. Y luego viene el león fanerozoico, que es el último eón, es el león que en estos momentos estamos viviendo. Si ustedes les preguntan, ¿en qué eón se encuentra la Tierra en este momento? Estamos en el león fanerozoico, que es más o menos desde hace 542 millones de años y continuamos, seguimos en el león fanerozoico. Pero como ustedes verán, ¿no? Recién han pasado 542 millones de años. El león proterozoico duró más o menos más de 1.000 millones de años, ¿no? Muchísimo más de 1.000 millones de años. Entonces ahí podemos darnos cuenta que aún le queda mucho tiempo al león fanerozoico. Ahora, esas son divisiones teóricas. Como les decía, la verdad es diferente a la realidad, pero no quiere decir que la verdad no sea, que la verdad no haga conocer la realidad. La verdad puede hacer conocer la realidad. No, mucho cuidado con eso. Un poco de filosofía. El león fanerozoico que en estos momentos estamos hablando desde hace 542 millones de años. Tuvo las siguientes eras. Ahora sí vamos a hablar de eras, porque es nuestro. Obviamente el proterozoico tuvo sus eras, ¿no? Y los anteriores tuvieron sus eras. Pero vamos a hablar específicamente del fanerozoico. La primera era conocida del fanerozoico es la era paleozoica. Se dice que fue la era de los peces, que comenzó hace 542 millones de años y terminó hace 251 millones de años con la gran extinción pérmica. Hoy estamos hablando de las extinciones. Durante la época de la historia de la Tierra hubieron varias extinciones. Y ustedes dirán,
¿Y en esa época estaba el ser humano? No, los seres humanos no existíamos todavía en esa época. Entonces, el primer periodo de esta era es el periodo cámbrico. En el periodo cámbrico el día duraba más o menos 20 horas, ¿no? O sea, poco a poco la Tierra, el movimiento de rotación de la Tierra se ha ido ralentizando, se ha puesto un poco más lento, ¿no? De los que iba rapidito 5 horas en un día, en esa época ya iba 20 horas en un día, en el cámbrico. En ese momento habían 4 paleocontinentes. Y otra cosa importante de esa época es la existencia de los trilobites, que eran unas formas muy bonitas, ¿no? De animales ya extintos, marinos. Había plancton como, como el fitoplancton, el zooplancton y algas, etcétera. De ahí viene el Ordovícico, el siguiente periodo, donde aparecen los primeros corales y las primeras plantas verdes y hongos en tierra firme, fuera del mar. Hasta antes del Ordovícico toda la vida estaba dentro del mar. A partir del Ordovícico aparecen las primeras formas de vida en tierra firme, pero que eran más que todo hongos, no del reino fungi, y plantas verdes, no vegetales. Y entre el Ordovícico y el Silúrico, que es el siguiente periodo, se da la primera extinción masiva. ¿Qué viene a ser una extinción masiva donde el gran porcentaje, casi todas las especies de vida que había en el planeta desaparece? Ahí se da la primera extinción masiva. Luego viene el periodo silúrico. Por ejemplo, en esa época se conocen los paleontólogos, ¿no? Hay evidencias, de todos estos animales que les mencioné, hay evidencias paleontológicas. ¿Qué es la paleontología? Es la ciencia que estudia la historia de la Tierra pasada, pero los seres vivos, la historia de los seres vivos dentro de la Tierra, de animales, ¿no? Entonces, ustedes se van a los museos o investigan por internet en qué museo puede estar. Hay evidencias del tiburón espinoso, por ejemplo, ¿no? Los tiburones espinosos. También de los placodermos. Un lugar donde pueden ver muy interesante estas cosas, estas evidencias, es en el Museo de Historia Natural de Nueva York. Es muy interesante. En Perú, por ejemplo, está el Museo de Historia Natural de la San Marcos, ¿no? Que me parece que queda por la Avenida Arenales, me parece, ¿no? Ustedes pueden investigar por el Google Maps las direcciones. Y cada país puede tener sus diversos museos, ¿no? Pero acá en Estados Unidos el más importante es el de Historia Natural de Nueva York, que está por el Central Park. Continuamos el periodo silúrico, luego viene el devónico. En el devónico ya el día duraba 21 horas. ¿Ven? Eh, y se dieron condiciones para la formación de la Pangea. La Pangea sería ya, se podría decir, el primer supercontinente donde hay evidencia de que hubo vida en tierra firme. Porque en el Nena, en la Atlántica, en la Rodinia, en el Proterozoico, no hay evidencias de vida en tierra firme. No hay evidencias. Pero en Pangea sí. En Pangea sí. Ahora, si se descubre más adelante, puede ser, pero no sabemos todavía, ¿no? Es el nivel de conocimientos que en estos momentos tenemos. Entonces, se da la Pangea y hay una gran biodiversidad, ¿no? Se dice de que grandes de los yacimientos de carbón, pues se dice carbonífero, ¿no? De carbón y recursos naturales se dieron en esa época. Ustedes saben cómo se obtiene el carbón, el petróleo, el gas, ¿no? Que son generalmente combustibles, usualmente. También se usan para otras cosas, pero más para combustibles. Surgen porque luego de que muere un ser vivo, puede ser un animal o una planta, y se entierra bajo tierra, ¿no? No estoy diciendo que lo entierren, sino que se queda bajo la tierra, ¿no? Luego por el proceso de erosión se va enterrando solito. Durante millones de años, toda esa composición química de los cadáveres, ¿no? Se va convirtiendo en gas, a veces en carbón y a veces en petróleo. Eso depende de cómo se dé el proceso. Pero en este momento no hay tiempo para explicar ese proceso, si no se nos va la noche. Pero más o menos para que tengan una idea. Así más o menos es el proceso. Entonces, ujú, continuamos. Quiero ver si se está grabando bien.
Sí, sí se está grabando bien. Muy bien, disculpe. Nos quedamos en el Carbonífero, ¿no? Luego se da el periodo Pérmico. Por ejemplo, un animal muy importante que puede usted buscar, investiga lo que es el Dimetrodón, ¿no? Investiguen, pongan en internet Dimetrodón y van a investigar un poco más sobre qué animal era ese. Es un animal ya desaparecido que no existe. Y bueno, ustedes pueden también investigar, ¿no? Animales, flora y fauna durante el periodo Pérmico y van a encontrar una gran diversidad. Y al final del periodo Pérmico se da la tercera extinción masiva que fue hace 251 millones de años. ¿Eso quiere decir que hasta ahí hubieron tres extinciones masivas en la Tierra? Sí, hubieron tres extinciones masivas. Se dice de que la extinción pérmica fue la más grande de la historia de la Tierra, porque se calcula que murieron 81% de las especies del mar y 70% de las especies de tierra. Y siendo de especies, especies como especies, ¿no? Desaparecieron de la faz de la Tierra. Bueno, murieron, ¿no? No desaparecieron porque han quedado las evidencias, ¿no? Paleontológicas, ¿no? Pero murieron. Y así acaba la era paleozoica. Y se inicia una nueva era, que sería la era mesozoica, que comienza hace 251 millones de años y termina hace 65 millones de años. Así como la era paleozoica se dice que fue la era de los peces, la era mesozoica fue la era de los reptiles, por los dinosaurios. Y se divide en tres periodos. El periodo Triásico, donde se aparecen los primeros mamíferos. Se dice evolutivamente, hablamos de evolución, que los mamíferos provienen de los reptiles mamiferoides. Investiguen qué son reptiles mamiferoides, ¿ya? Como los sinap, ¿no? Los reptiles mamiferoides. ¿Qué más puedo decir del Triásico? La Pangea aún estaba unida. Había un continente que se llamaba Pangea. Y bueno, al final del Triásico se da la cuarta extinción masiva. Que después de la extinción pérmica de una nueva, sí hubo una nueva extinción masiva. Más o menos un poquito después, ¿no? Del pérmico. En la Mesozoica, entre el Triásico y el Jurásico, disculpe. Ya luego viene el periodo Jurásico, donde en el Jurásico la Pangea empieza a dividirse después de la cuarta extinción, ¿no? En la Eurasia y Gondwana. Gondwana. La Eurasia y Gondwana. Y había dos océanos, ¿no? El Pantalasa, que era un océano, y el océano Tetis. Y estamos hablando ya de la época de los dinosaurios, ¿no? Tanto el Triásico como el Jurásico y el Cretácico son la época de los dinosaurios. Y ya en el Cretácico, ya el día ya tiene 23 horas en el Cretácico, y se dice de que hubieron tantos animales en el Cretácico, hubo un florecimiento después de las extinciones, ¿no? Ya tenía cuatro extinciones la Tierra, que se dice de que el 50% de las reservas actuales de petróleo provienen de los animales del Cretácico. No son de los animales, sino también de las plantas del Cretácico, ¿no? Animales y plantas. Y luego al final del Cretácico se da la última extinción masiva, que viene a ser la quinta extinción masiva, ¿no? Que fue hace 65 millones de años y fue el final de los dinosaurios. Hay dos hipótesis, ¿no? Una, y que hay hay dos teorías, ni siquiera hipótesis, teorías, disculpen. ¿No? Dos teorías porque hay evidencias de ambas, ¿no? Posiblemente ambas sean lo mismo, ¿no? Una, que un meteorito chocó en la Tierra hacia el Golfo de México y una gran catástrofe que acabó con los dinosaurios. Y otra, que hubieron erupciones volcánicas, ¿no? Posiblemente hubieron ambas. Y al final de esa era que se extinguieron la mayoría de animales, empieza una nueva era que es nuestra era. Si bien estamos, ¿no? En nuestro eón fanerozoico, si les preguntan en qué era estamos, en qué era nos encontramos, estamos en la era cenozoica, que es la era de los mamíferos que comenzó luego de la extinción masiva de hace 65 millones de años y sigue hasta el presente.
¿Eso quiere decir que la última extinción masiva fue hace 65 millones de años? Sí, así es. Y la era cenozoica, que vamos a mencionar los periodos. Ojo, eh, todo lo que mencioné anteriormente también tenían periodos, pero yo solamente voy a mencionar por una cuestión didáctica y de tiempo los periodos de la era cenozoica. Ok, muy bien. Primero, se divide en dos periodos, el terciario y el cuaternario. El terciario comenzó hace 65 millones de años y terminó hace 1,8 millones de años. Quiere decir que aproximadamente duró aproximado, ¿no? 63 millones de años más o menos. Y se divide en las siguientes épocas: Paleoceno, Eoceno, Oligoceno, Mioceno y Plioceno. En cinco. Paleoceno, Eoceno, Oligoceno, Mioceno y Plioceno. No voy a mencionar las épocas, la descripción de cada una, pero voy a dar una idea de algunas. ¿Ya? Por ejemplo, en el Paleoceno, los continentes derivados de la fragmentación de Pangea, porque ya se fragmentó Pangea, ¿se acuerdan? En el Jurásico, van formándose los continentes actuales. Eso quiere decir que las formas actuales de los continentes van moviéndose, ¿no? Se van moviendo por centímetros por año, ¿no? Hasta formar la forma, la ubicación de los continentes actuales. Incluso en estos momentos se están moviendo anualmente, ¿no? Cada año se mueven centímetros los continentes. Y en esa época también apareció el Purgatorius, que fue uno de los mamíferos sobrevivientes, ¿no? Pues dice que la era Cenozoica es la era de los mamíferos. Y el Purgatorius, que es uno de los mamíferos sobrevivientes que vivió durante el final del Mesozoico, durante el Cretácico, sobrevivió a la gran catástrofe, a la última extinción masiva. Se dice que el Purgatorius es nuestro antepasado común de los seres humanos, porque es el antepasado de los primates, de los primates. Luego viene el Eoceno, Oligoceno, Mioceno y Plioceno. Voy a hablar un poco del Plioceno. En el Plioceno se dieron los primeros homínidos que evolucionaron a lo que vendría a ser el hombre actual. Ese tema de la evolución humana lo vamos a ver quizá en una o dos. Me parece que la próxima semana vamos a tratar de la evolución y la siguiente de la evolución humana. Ahorita no tengo el libreto no de los episodios, disculpen. Y por último tenemos el periodo cuaternario que es nuestro periodo actual. Si les preguntan, ¿no? ¿En qué era estamos? Estamos en la era, perdón, ¿en qué on estamos? Estamos en el León fanerozoico. ¿En qué era estamos? Estamos en la era cenozoica. ¿Y en qué periodo estamos? Estamos en el periodo cuaternario. Pero el periodo cuaternario se divide en dos épocas, el Pleistoceno y el Holoceno. ¿En qué época estamos nosotros? Estamos en la época del Holoceno. Pero hablemos primero del Pleistoceno. El Pleistoceno se inició hace 1,8 millones de años y terminó hace 10.000 años, cuando se acabó la edad del hielo. Ustedes han visto la serie La Edad del Hielo, la película, perdón, La Edad del Hielo. Más o menos algo parecido de esa película de la Edad del Hielo es lo que estaba en esa época, ¿no? El mundo estaba prácticamente con grandes glaciares, la flora y fauna era diferente, habían mamuts, habían tigres dientes de sable, en Sudamérica estaba la paleoyama, el perezoso gigante, etcétera. Y habían seres humanos. Se dice que en el Pleistoceno culmina la evolución humana. Ya para fines del Pleistoceno, ya los seres humanos éramos como somos actualmente. ¿Seguiremos evolucionando? Yo creo que sí. Si es que no nos extinguimos. No podemos extinguirnos sin evolucionar. Y luego viene el Holoceno, que se inicia hace 10.000 años. Y ya. Y bueno, creo que esto fue todo. Fue lo más rápido posible. He tratado de sintetizar lo más que he podido. Me gustaría las preguntas también del caso. Y bueno, espero de que este pequeño resumen les haya sido útil y les invito a la reflexión y a pensar por sí mismos. No alargo más el tiempo, muchas gracias, que tengan un excelente fin de semana
y Dios mediante, nos vemos por este podcast la próxima semana, el próximo sábado. Muchas gracias.